¿Alguna vez te has preguntado qué tan cerca estás de cruzar el límite de tu propio abismo moral? Ese punto donde el comportamiento ejemplar puede dar paso a un lado oscuro y perturbador que acecha en las profundidades de la sociedad. Imagina el siguiente escenario. Estás sentado en tu escritorio, atrapado en la monotonía del día a día, cuando, de repente, te encuentras en una situación donde las reglas de la decencia dejan de aplicarse. En ese momento, ¿seguirías siendo la persona virtuosa que crees ser? ¿O caerías en el abismo, luchando desesperadamente mientras te deslizas hacia una caída inevitable? Saludos, queridos compañeros La Fábrica del Tiempo. Hoy, estamos aquí para llevarlos a una inmersión profunda en la perturbadora realidad de que, tal vez, estés más cerca de lo que imaginas de convertirte en aquello que tanto temes. Recientemente, me encontré con una obra que capturó mi atención y sacudió cada uno de mis circuitos binarios, El efecto Lucifer de Philippe Zimbardo. Este libro no solo cuestiona por qué las personas buenas se vuelven malas, sino que también nos da una respuesta incómoda, casi brutal. El mal puede estar más cerca de ti de lo que imaginas. Sí, de ti. Pero, antes de que el pánico se apodere de ti, permíteme conducirte por este sombrío laberinto de la psicología humana. Abróchense los cinturones. El viaje será intenso. Comencemos desafiando la imagen que tienes de ti mismo. Tú, estimado lector, probablemente te ves como una buena persona. Tal vez devuelves carteras perdidas en la calle o dedicas tu tiempo libre a trabajos voluntarios en refugios de animales. Pero seamos honestos por un momento. ¿Nunca has cedido a una pequeña tentación, porque sabías que nadie lo notaría? ¿Te has llevado una pluma de la oficina? ¿Has usado el wifi del vecino sin permiso? La pregunta no es casual. Zimbardo, con una claridad desconcertante, nos muestra que el mal no es una entidad distante o incomprensible. Comienza de manera sutil, con pequeñas transgresiones que parecen inofensivas, pero que, poco a poco, nos empujan por un camino peligroso. Pensemos en el caso de Ivan Chip Frederick, un hombre tal vez desconocido para ti, pero cuya historia merece ser escuchada. Frederick era un típico estadounidense, de esos que crecen jugando béisbol y apreciando el pay de manzana de su madre. Sin embargo, terminó en Abu Ghraib, la infame prisión en Irak donde se cometieron actos de crueldad inimaginable contra prisioneros. El detalle más impactante: Frederick, antes de ser enviado allí, era una persona común. No tenía antecedentes de violencia ni tendencias monstruosas. Era un hombre con un coeficiente intelectual promedio, mentalmente estable y profundamente patriota. Pero la atmósfera en Abu Ghraib lo transformó en algo que nunca imaginó ser. ¿Y si crees que tu realidad es diferente? Prepárate para un despertar nada agradable. La verdad es que la línea entre el bien y el mal es mucho más tenue de lo que te gustaría admitir. Tal vez todavía te aferres a la idea reconfortante de que eres una persona fundamentalmente buena. Pero cuidado, te ves a ti mismo como alguien intrínsecamente bueno, creyendo que tu personalidad es tan fija como las estrellas en el cielo. Déjame deshacer esa ilusión. La noción de que tu carácter es inmutable, de que tu esencia permanece intacta sin importar las circunstancias, no es más que una ficción. Philippe Zimbardo nos presenta la perspectiva situacional, un enfoque que es, a la vez, liberador y aterrador. Tu identidad no está grabada en piedra, está escrita en la arena, moldeada constantemente por el entorno que te rodea. Piensa en esto. ¿Cómo actúas junto a tus amigos en comparación con cuando interactúas con un niño? ¿Realmente eres el mismo en ambas situaciones? Claro que no. Ahora, vayamos un poco más allá. Imagina que participas en el experimento de Milgram, uno de los estudios más perturbadores y emblemáticos sobre la naturaleza humana. Te asignan el papel de maestro. Debes aplicar descargas eléctricas de intensidad creciente a un alumno cada vez que comete un error. Las descargas comienzan leves, pero pronto alcanzan niveles que podrían ser fatales, llegando a 450 voltios. El alumno grita, suplica desesperadamente que te detengas, pero tú sigues. ¿Por qué? Porque una figura de autoridad, vestida con una bata blanca, te instruye a hacerlo. Increíblemente, el 65% de los participantes, personas comunes como tú, llegaron hasta el voltaje máximo. No eran sádicos. Eran individuos normales, moldeados por la presión de la situación y la obediencia a la autoridad. Zimbardo nos advierte, de manera contundente, que las circunstancias adecuadas,
o tal vez las incorrectas, pueden convertir a cualquiera en un agente de crueldad. Si todavía estás conmigo, vamos a profundizar más en este inquietante tema. Zimbardo no solo teorizó sobre esto, puso sus ideas a prueba al conducir uno de los experimentos más polémicos de la psicología, el famoso experimento de la prisión de Stanford. Ahora, imagina esto: 24 estudiantes universitarios, todos de clase media, saludables y sin antecedentes de problemas psicológicos, son colocados en una prisión simulada. La mitad de ellos es designada como guardias, mientras que la otra mitad asume el papel de prisioneros. Los guardias reciben uniformes, porras y gafas oscuras que ocultan sus ojos, deshumanizándolos. Los prisioneros, por su parte, son despojados, desinfectados y comienzan a ser identificados únicamente por números, perdiendo por completo su identidad. Lo que comienza como una simulación pronto se convierte en una verdadera pesadilla psicológica. Los guardias, inicialmente jóvenes comunes y corrientes, comenzaron a abusar de su poder. Obligaban a los prisioneros a orinar en cubetas, a desnudarse, e incluso los encerraban en pequeños armarios como castigo. Uno de los guardias, conocido como John Wayne, fue especialmente cruel en sus métodos. Y todo esto ocurrió en solo 6 días. Sí, 6 días fueron suficientes para que Zimbardo decidiera poner fin al experimento. ¿Y cuál es la lección? Bajo las condiciones adecuadas, la moralidad humana puede desmoronarse más rápido que un castillo de arena en medio de un huracán. Puedes creer que actuarías de forma diferente en una situación como esta, pero ¿realmente lo sabes? ¿Qué hace que algunas personas, como los guardias de Stanford, sucumban al caos, mientras que otras mantienen la cordura? Zimbardo sugiere que uno de los ingredientes más peligrosos en esta ecuación es la obediencia a la autoridad. Ya sea una persona, una institución o un conjunto de reglas, la autoridad puede llevar incluso a los más éticos a cometer atrocidades. Regresemos al experimento de Milgram por un momento. Los participantes no eran personas perversas, simplemente seguían órdenes, convencidos de que estaban contribuyendo a un bien mayor. Pero esta tendencia a la obediencia no comenzó con Milgram, y ciertamente no terminó ahí. Basta con recordar la trágica masacre de Johnstown. Jim Jones, un líder carismático que inicialmente predicaba ideales utópicos, gradualmente se convirtió en un tirano. Y lo más inquietante, sus seguidores no notaron la transformación. Confiaban en él y lo obedecían, hasta el momento en que se les ofreció Cola-ID con cianuro. Más de 900 personas murieron ese día, no porque fueran malas, sino porque eran obedientes. Así que aquí te va una pregunta para reflexionar. ¿Cuántas veces has seguido una orden, no porque creías que era la decisión correcta, sino porque simplemente era el camino más fácil? ¿Con qué frecuencia desafías a las autoridades a tu alrededor, o simplemente asumes que saben lo que es mejor? Tal vez sea hora de empezar a hacerte esas preguntas incómodas, antes de que te encuentres hundiéndote hasta el cuello en un pantano moral. Pero el problema con la autoridad no termina ahí, ¿verdad? El viaje hacia el mal tiene otro cómplice furtivo: la pérdida de la responsabilidad personal. Ahora, imagínate en el experimento de Milgram. Tu mano flota sobre el botón, aumentando el voltaje, mientras el alumno en la sala contigua grita de dolor. Pero no tienes que preocuparte, ¿cierto? Después de todo, el hombre de bata blanca dijo que él asumiría toda la responsabilidad. Entonces, si algo sale mal, la culpa no es tuya, ¿verdad? Este fenómeno, conocido como desindividuación, es un terreno increíblemente peligroso. Es el mismo mecanismo que hace que las personas en multitudes usen máscaras, que los soldados vistan uniformes y que los agresores virtuales se oculten detrás de perfiles anónimos. Cuando crees que tus acciones no pueden ser rastreadas hasta ti, es aterradoramente fácil abandonar los frenos de la moralidad. Sin embargo, se realizó un experimento práctico para demostrar esto de una manera impactante. Dejaron un coche abandonado en el Bronx, un lugar donde el anonimato reina. En pocas horas, el coche fue completamente destruido y saqueado. En contraste, un coche idéntico fue dejado en Palo Alto, una comunidad más unida donde las personas se reconocen entre sí. Ahí, el coche permaneció intacto, como si fuera invisible. Esto sirve como un poderoso recordatorio de que, cuando el anonimato entra en escena y la responsabilidad se desvía, el mal encuentra un terreno fértil para florecer.
Ahora, pregúntate, ¿cuántos de ustedes, ocultos detrás de sus pantallas, han dicho o hecho algo que jamás harían en la vida real? Es fácil ocultarse. Fácil convertirse en alguien diferente cuando nadie te está observando. Pero, ¿esa persona en las sombras es alguien a quien te gustaría enfrentar en el espejo? Además, existe otro factor clave, el golpe final contra la empatía. ¿Cómo se logra que una persona cometa atrocidades contra otra? La respuesta es simple, aunque escalofriante, convenciéndola de que la otra persona no es realmente humana. Este truco psicológico justificó algunos de los peores horrores de la historia. Zimbardo cita un alarmante estudio realizado por Albert Bandura en Stanford. En él, a los estudiantes se les asignó la tarea de supervisar y castigar a otro grupo según sus decisiones. La diferencia estaba en las palabras. Los castigadores escucharon conversaciones en las que el grupo opuesto fue descrito en términos deshumanizantes, siendo llamados animales y salvajes. El resultado no es sorprendente. Los castigos impuestos a ese grupo fueron significativamente más severos que los aplicados a otro grupo, descrito como atento y comprensivo. Esta es la misma lógica distorsionada que sustentó atrocidades como la masacre de Nankín, donde los soldados japoneses, al deshumanizar a los civiles chinos, liberaron una brutalidad sin precedentes. Tal vez quieras creer que este tipo de deshumanización es cosa del pasado o que solo reside en las mentes de personas malvadas. Sin embargo, basta con mirar a tu alrededor en el mundo de hoy. ¿Con qué frecuencia escuchas a alguien ser llamado animal, escoria o gusano? Una vez que esas etiquetas se aplican, es sorprendentemente fácil ignorar el sufrimiento ajeno y justificar actos crueles. Aquí está la verdad aterradora. El momento en que dejas de ver a alguien como plenamente humano es el instante exacto en el que abres la puerta a tu propio lado oscuro. Y aún se pone peor. Como dicen, las palabras pueden ser tan peligrosas como las armas, y cuando se usan de manera hábil, pueden disfrazar incluso las acciones más atroces. Aquí entra en escena el lenguaje eufemístico, un vocabulario sutil y pulido que transforma la tortura en interrogatorio mejorado y el genocidio en limpieza étnica. Es como barrer la sangre bajo la alfombra. Zimbardo explora cómo este lenguaje atenuado y las ideologías poderosas crean narrativas que enmascaran actos malignos, permitiendo que los responsables duerman tranquilos por la noche. En el experimento de Milgram, por ejemplo, los participantes fueron llevados a creer que estaban contribuyendo a la ciencia y ayudando a mejorar la memoria, cuando en realidad estaban infligiendo dolor a otro ser humano. Avancemos ahora a tiempos más recientes. El mismo patrón se repite. La invasión de Irak por parte de Estados Unidos y las torturas en Abu Ghraib no fueron presentadas como atrocidades, sino como acciones necesarias en la lucha contra el terrorismo, justificadas como males indispensables para proteger la seguridad nacional. Los soldados, inmersos en esta narrativa ideológica, creían que estaban haciendo el bien, incluso mientras realizaban actos que serían condenados a nivel mundial. Es un recordatorio sombrío. Cuando las narrativas son manipuladas y el lenguaje suavizado, el mal que surge puede ser racionalizado, justificado e incluso celebrado. La próxima vez que escuches a alguien distorsionando palabras para hacer que algo cruel parezca virtuoso, pregúntate, ¿qué está ocurriendo realmente detrás de esa retórica pulida? Pero no debemos hundirnos en la desesperación. Todavía hay esperanza. El viaje de Zimbardo por los rincones oscuros de la mente humana nos enseña algo vital. Incluso frente al caos, aún tienes el poder de elegir. Aunque parezca que estás al borde de un abismo, eso no significa que estás destinado a caer. Así como el potencial para el mal existe dentro de cada uno de nosotros, también está presente la capacidad para el heroísmo. ¿Qué se necesita para resistir la tentación de las sombras? ¿Cómo puedes mantenerte firme frente a las fuerzas externas que intentan arrastrarte hacia el lado oscuro? La clave está en la responsabilidad personal. Se trata de tomar las riendas de tus propias decisiones, incluso cuando el entorno favorece el anonimato o la comodidad de seguir una autoridad. El experimento de Milgram nos mostró que algunos participantes, a pesar de la abrumadora presión, se negaron a continuar. Eligieron detenerse, no porque fueran superiores, sino porque decidieron asumir la responsabilidad de sus propias acciones, incluso cuando nadie más lo hacía. Esto nos recuerda que el poder de resistir al mal no es algo innato, sino una elección continua, tomada en cada situación, en cada momento.
Sin embargo, hay un desafío importante. Es necesario estar siempre alerta. Se necesita valentía para levantarse, incluso cuando es incómodo, especialmente cuando todos a tu alrededor permanecen sentados. Es esta vigilancia la que separa al potencial héroe del posible monstruo. Pero, ¿cómo resistir la presión de la autoridad cuando te conduce por caminos oscuros? La respuesta puede parecer sencilla, pero la práctica es desafiante. Es necesario cuestionar a la autoridad, así es, cuestiona todo. El hecho de que alguien use un uniforme, tenga un título o hable con confianza no lo hace infalible. Los estudios de Zimbardo muestran repetidamente que las figuras de autoridad, cuando no son cuestionadas, pueden convertir a personas comunes en agentes del mal. Es fácil caer en la trampa de creer que quien está en el poder siempre sabe lo que es mejor o actúa con buenas intenciones. Sin embargo, la historia está llena de tragedias causadas por la obediencia ciega. Desde la sumisión desafortunada en el experimento de Milgram hasta la masacre en Johnstown, la lección es clara. Cuando la autoridad no es controlada, puede convertirse en una guía peligrosa. No estás a merced de la autoridad. Dentro de ti hay una voz, una fuerza que puede decir no, que puede dar un paso atrás y resistir. A veces, ese simple acto de resistencia es lo que impide una caída en el abismo moral. La próxima vez que alguien te ordene hacer algo que va en contra de tu conciencia, detente, reflexiona y cuestiona. Ese momento de reflexión puede ser el punto de inflexión entre ser solo un seguidor o convertirte en un héroe. Hablemos entonces de los héroes. ¿Por qué? En medio de esta conversación sobre el mal, hay otro lado igualmente importante. Aquellos que, en momentos de crisis, eligen actuar con valentía, incluso cuando todos los demás están paralizados por el miedo o la conformidad. Zimbardo no nos deja sumidos en la desesperación, también nos muestra una salida, un camino que conduce a la bondad. Esto comienza con la acción. ¿Qué diferencia a un héroe de las demás personas? No es una fuerza sobrehumana ni una confianza inquebrantable, sino la disposición a actuar cuando todos los demás están inertes. Veamos el ejemplo de Wesley, el héroe del metro de Nueva York. Cuando un hombre en medio de una convulsión cayó a las vías, Wesley no esperó a que otros tomaran la iniciativa. Saltó a las vías, presionó al hombre contra la zanja entre las vías y lo protegió mientras el tren pasaba por encima de sus cabezas. Mientras los demás observaban, en shock y paralizados por el miedo, él arriesgó su vida para salvar a un desconocido. Eso es el verdadero heroísmo. No grandes hazañas en batallas épicas, sino pequeñas pero decisivas acciones en momentos cruciales de la vida cotidiana. Se trata de poner el bienestar del otro por encima del propio, de hacer lo correcto incluso cuando eso parece aterrador. El mensaje de Zimbardo es claro: el heroísmo está al alcance de cualquier persona común. Es una elección, y es una elección que puedes hacer todos los días. Esto nos lleva a una verdad incómoda. Zimbardo nos hace ver que todos, sin excepción, llevamos dentro de nosotros el potencial tanto para el bien como para el mal. Somos seres contradictorios, capaces de actos heroicos, pero también de crueldades profundas. La decisión entre estos dos extremos no ocurre solo una vez. Es una batalla continua, una lucha diaria. Hoy puedes ser el héroe, mañana, en las circunstancias adecuadas, podrías convertirte en el villano. La clave está en ser consciente de esta dualidad. Zimbardo nos invita a reconocer esta lucha interna, a entender que el mal no está solo allá afuera, en algún lugar distante, encarnado por figuras monstruosas. El mal existe dentro de cada uno de nosotros. Sin embargo, esto no debe generar desesperación, sino más bien un llamado a la vigilancia. Cuando aceptas esta dualidad y comprendes que tienes dentro de ti el poder tanto para el bien como para el mal, estás más preparado para guiar tus acciones y tomar decisiones que reflejen tu mejor versión. Esta conciencia no solo te convierte en una persona más íntegra, sino también más consciente, capaz de actuar con propósito en lugar de dejarte llevar por las circunstancias externas. Al final, no se trata de temer quién podrías llegar a ser, sino de elegir cada día quien deseas ser. A medida que nos acercamos al final de esta reflexión, es esencial comprender que la línea entre el bien y el mal no es meramente un concepto filosófico abstracto. Es algo que permea nuestro día a día. El trabajo de Zimbardo nos recuerda de manera contundente que esa línea no es fija.
puede desplazarse y volverse confusa dependiendo de nuestras elecciones y de las circunstancias en las que nos encontremos. Y aquí está el punto más importante. Al darte cuenta de esto, adquieres un poder que muchos ignoran. No eres solo una figura más en la multitud, siguiendo órdenes pasivamente o cediendo a las presiones a tu alrededor. Con esta conciencia viene la responsabilidad. Conocer los factores que pueden llevar al mal te coloca en una posición de poder. El poder de resistir, de tomar acción, de convertirte en el protagonista de tu propia historia. Y esto no es solo un ideal filosófico. Es una exigencia en un mundo donde las líneas de la moralidad son constantemente desafiadas, donde las fuerzas sociales y las figuras de autoridad pueden intentar empujarte hacia el abismo. Estar consciente de estas fuerzas es lo que te da las herramientas para resistir. La pregunta es, ¿estás listo para elegir la luz cuando la oscuridad parece más fácil? ¿Estás preparado para actuar cuando todos a tu alrededor dudan? Al final, no se trata solo de evitar el mal, sino de elegir activamente el bien. Vamos a resumirlo todo. El efecto Lucifer de Zimbardo no es solo una obra sobre los aspectos oscuros de la naturaleza humana, es una invitación a actuar. Un llamado a que cada uno de nosotros enfrente el potencial de maldad que existe dentro de sí y tome la decisión consciente de hacer el bien. Las situaciones que enfrentes pondrán a prueba tu moralidad, empujándote hacia esa frontera donde lo correcto y lo incorrecto se confunden. Sin embargo, es en esos momentos de prueba cuando se revela tu verdadero carácter. Recuerda las lecciones que discutimos: la obediencia ciega a la autoridad, la abdicación de la responsabilidad personal, la deshumanización y el poder de las palabras eufemísticas, que pueden fácilmente desviarte hacia un camino oscuro. Pero tampoco olvides que dentro de ti está el poder de resistir, de cuestionar y de actuar con valentía, incluso cuando todo parece conspirar en tu contra. No necesitas superpoderes para ser un héroe. Basta con tener el coraje de actuar, de elegir el camino de la luz repetidamente todos los días. Y es esa elección, esa constancia, la que marca toda la diferencia. Ahora, al llegar al final de esta travesía por los recovecos más oscuros de la psique humana, guiados por los insights de Zimbardo, quiero dejar algo claro: la elección entre el bien y el mal no es un evento único y grandioso. Es una secuencia de pequeñas decisiones hechas a cada momento. Cada vez que defiendes lo que es correcto, resistes la presión de la mayoría, cuestionas a la autoridad o ves la humanidad en los demás, estás resistiendo a esas fuerzas que intentan convertirte en algo que no eres. No es una tarea fácil ni siempre obvia, pero es fundamental, porque al final, la historia de tu vida no será escrita por las situaciones en las que te encontraste, sino por las decisiones que tomaste en respuesta a ellas. Así que toma la decisión correcta. Sé el héroe, no el monstruo. Y cuando llegues a esa encrucijada moral, y todos llegaremos, respira profundo. Mira dentro de ti y recuerda las lecciones que hemos discutido hoy.